Vamos a continuar acá con nuestro ejercicio. En este momento nosotros ya tenemos algunas cosas que son importantes para iniciar con nuestra práctica de JPA y de consultas. Lo siguiente que vamos a hacer es a inyectar, o bueno, inyectar no, vamos a crear el repositorio primero. Vamos y creamos en el paquete de repositories, vamos a crear una clase, una interfaz, perdón, que se va a llamar Person Repository. Esa interfaz debe heredar de CRUD Repository. Hay otra que se llama JPA Repository. La diferencia entre las dos es que JPA tiene unos métodos de paginación. ¿Ok? Esa es la diferencia. Del resto funciona lo mismo. CRUD Repository contiene, si le doy acá, esta definición, donde en esa definición vamos a encontrar el método de salvar todo si tenemos una colección, encontrar, verificar si existe un elemento, encontrar todo donde me va a retornar un iterable, donde voy a poder buscar todo de acuerdo a una ID, me va a permitir contar, eliminar, actualizar y hacer todas las operaciones referentes al CRUD. ¿Ok? Ahora bien, vamos a comenzar después de definir este repositorio. Esto no lo vayan a codear todavía, por favor, hasta ahorita estamos empezando. Vamos a ir paso por paso. Lo primero que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, es crear nuestro repositorio de CRUD Repository, donde acá tenemos en este operador diamante, tenemos como primer argumento la colección, ¿cierto? Y en este caso hacemos referencia a la entidad, a la entity, en este caso person. Ojo, a la entidad, no al nombre de la base de datos, a la tabla. Esta es la clase person. Long hace referencia al tipo de dato de nuestro atributo definido como principal, en este caso el ID, es de tipo long. ¿Ok? De tipo long. Bien. Ahora, después de tener esto, vamos a crear una inyección al repositorio. ¿Cómo deberíamos crear la inyección al repositorio? Maritza, ¿cómo inyectamos el repositorio a app JPA Application? ¿Qué debería ser? Nosotros vimos diferentes formas de hacer inyección de dependencias. Tenemos inyección de dependencias a los métodos seeder, a los constructores, pero tenemos una forma automática, que es usando ¿cuál anotación? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que en nuestra clase principal, ¿cierto? Vamos a definir un atributo de person repository y le vamos a poner el AutoWheel. ¿Ok? Acá tenemos errores porque me está pidiendo la importación. La voy a descomentar acá. Me está diciendo, señor, hay un warning porque usted no está utilizando esta variable. Ahora, voy a descomentar esto. Lo voy a poner acá. Voy a descomentar todo esto.
Voy a descomentar esto. En este momento le estoy diciendo acá que por favor vaya al repositorio y invoque el método findAll. Ese método está definido dentro de mi repositorio acá. ¿Lo ven definido? No está definido, ¿cierto? ¿Y por qué lo puedo utilizar? Porque pertenece al CRUD repository. ¿Listo? Entonces, por acá, puedo fácilmente llegar y descomentar esto. Person.string. ¿Esto cómo se llama? Javier. Una expresión lambda, que es como conocida en el bajo mundo del JavaScript como una función flecha. ¿Cierto? Una función flecha. Bien. Entonces, en este momento, si yo llego a ejecutar esto, pues voy a venir aquí a Properties para decirle acá Update, porque no me interesa que me eliminen ni vuelva a crear la base de datos. ¿Listo? Vengo para acá y vengo y ejecuto esto. Voy a revisar acá si tenemos alguna respuesta de este man. Donde acá en la consola podemos observar la impresión. ¿Ok? Entonces aquí podemos verificar que estamos haciendo una consulta a nuestra base de datos. ¿Eso se traduce a qué? Según Hibernate, dice que hace un select P1-0 id, P1-0 last name, P1-0 name from persons, ¿ok? Y eso lo llaman como P1. ¿Por qué lo llama P1? Porque quiso. Si lo quieren modificar, lo pueden hacer. ¿Cómo? No sé. Háganlo y me cuentan. Porque eso es un parámetro definido ya dentro de la arquitectura. ¿Ok? O sea, si 2 más 2 es 4, existe un trasfondo, una investigación, unos postulados. No se pongan a buscar el por qué. 2 más 2 es 4. El operador suma. Así pasa acá. Hibernate tiene sus propias definiciones, sus propias arquitecturas, su propia código interno. Si ustedes quieren ponerse a escarbar en su código, en su triperío, háganlo. Pero eso no le va a usted a dar mayor habilidad sobre lo que sabemos o no. Y fíjense que acá me dice HQL, utilizando HQL. ¿Okay? Bien. Entonces aquí podemos ver que tenemos nuestra primera consulta. Pueden mandarle un mensaje a su mamá diciendo: mamá, hemos triunfado, tenemos nuestra primera consulta en Spring Boot usando Hibernate con HQL. Pero resulta que surgen muchas cosas. Resulta que yo quiero buscar por un campo específico mi base de datos. Quiero listar los usuarios, por ejemplo, encontrar un usuario de acuerdo al lenguaje de programación. ¿Listo? Mírenlo. Find by
Find by. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la literatura, yo por aquí les listé unas palabras claves? Find by. Encontrar por. Ah, ok. ¿Encontrar por qué? Por lenguaje de programación. Por lo general siempre, cuando yo hago referencia a estos atributos, pertenecen al objeto, siempre se utiliza camel case o Pascal case. Esto se puede decir que es Pascal case, ¿no? Mayúscula, mayúscula. Porque camel case normalmente empieza esto en minúscula y esta en mayúscula. ¿No? ¿Por qué? ¿Mayúscula al inicio? ¿Seguro? ¿Y Snake Case? Snake Case es con raya abajo, ¿no? Bueno. ¿Qué encontró? Ese es Snake Case. El otro es Streaming de Snake Case. Bueno, hay muchas cosas. Bueno, Camel Case. Qué pena confundirlos. ¿No? La tenían clara. Es que a veces a mí me gusta en las sustentaciones hacerlos revolver las entrañas. Y fijo caen. Entonces, siempre tenemos que hacer referencia al nombre del atributo utilizando camel case, ¿ok? Programming language. Y le voy a pasar el atributo que me interesa pasarle, el parámetro. En este caso voy a pasar un string que se llama programming language. Este señor debería tener el mismo nombre del atributo de su entidad, ¿ok? Bueno, miramos acá. Aquí tenemos otra serie de métodos que podemos ejecutar. Resulta que a mí no me interesa utilizar find by, sino me interesa crear un método propio. Buscar by o buscar por o encontrar por lenguaje de programación. Entonces, lo que yo podría hacer es definir el método y los argumentos. En este caso, le estoy pasando a este método el lenguaje y el nombre. Pero aquí le voy a inyectar un query. Recordemos siempre que nosotros encontremos algo encima de una variable o de un método, es porque le estamos inyectando algo. Entonces aquí le estoy inyectando un HQL que es select p. ¿Y qué es p? El alias que yo le voy a dar a mi clase. Select p from person p. Ahí es donde defino el alias. Where p.programming language igual a pregunta y el número 1. Eso significa que ese es el primer parámetro, el primer argumento que le voy a pasar al momento de llamar la función método. Luego viene un AND y especifico el segundo parámetro, ¿ok? Y acá en la entrada, pues, obviamente debo mantener el orden. ¿Okay? Aquí no le podría pasar name y acá es lenguaje de programación. Muy importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, esto nosotros lo podemos resumir de esta manera. Find by programming language and name. ¿Ok? Y le pasamos los mismos argumentos. Lo único es que aquí sí estamos usando la nomenclatura de quién, de HQL, ¿ok? Y ver name. Aquí, por ejemplo, tenemos otro query
donde me interesa retornar un arreglo de objetos con los datos de cada uno de los usuarios. Entonces aquí retorno un arreglo que dentro de sí va a contener una lista. Perdón, que una lista dentro de sí va a contener un objeto de tipo Object Array. Esto va a tener pues, una salida específica. Aquí vamos a encontrarnos con otros elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos un find one, encuentre uno. Entonces, ¿cómo hago para buscar un registro? En el caso de que necesite pasar un argumento, si necesito buscar un cliente por cédula y que sea retornado por un usuario. Find one name. Entonces, aquí tenemos la búsqueda por medio de un nombre. Find one like name. Aquí estoy utilizando el operador like, así como lo usamos ustedes en MySQL. Aquí estoy buscando aquellos que contengan un nombre, ¿ok? Que contengan. Fíjense la forma como nosotros podemos especificar cada uno de los métodos usados para las búsquedas, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar esa referencia y van a hacer pruebas de cómo funciona cada uno de estos, ¿ok? A ver qué respuesta estamos obteniendo. Van a procesar esa información y me van a mostrar ahora los resultados. Voy con uno a uno con la pantalla y me va mostrando qué fue lo que hicieron. Obviamente va a ser sorteado. ¿Listo? Entonces comencemos, por favor. Les voy a dejar acá mi repositorio.